resumen bastante simple de qué trata para quienes recién quizás se están conectando, para la audiencia que quizá tal vez por el tiempo está tomando conexión ahora. Así que quiero empezar desarrollando este pequeño concepto de la Agenda 2030 para luego ir entendiendo poco a poco, puntualmente, este objetivo 9, ¿no? La Agenda 2030 es un plan globalista. Está, digamos, marcado, fijado desde el año 2015. Objetivos globales para supuestamente erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, ¿no? Tiene metas que deben alcanzarse, que deben lograrse al 2030. Por eso el nombre intitulado Agenda 2030 o Agenda 2030, ¿no? Esta agenda constituye una iniciativa impulsada, promovida por las Naciones Unidas, por la ONU, por supuesto, pero capturada por intereses privados, por élites de poder, donde en su momento, durante el año 2000 al 2015, se desarrollaron también otro tipo de objetivos, llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fueron 8, sus siglas ODM. Pero ahora esta Agenda 2030 contiene ya múltiples dimensiones del desarrollo sostenible, resumidos en 17 objetivos, ya no 8, sino 17, que abarcan espectros mayores, ¿no? Estos 17 objetivos, a su vez, agrupan 169 metas y 231 indicadores que su finalidad es aplicar en todos los países que son miembros de la ONU. Son el 94% de los países del mundo están dentro o acogidos de la ONU, ¿no? Como vemos en la imagen inferior, están ahí los 17 objetivos y vamos a tocar el número 9. Lo estamos visualizando de la siguiente forma. En esta imagen tenemos el absoluto de cómo se presenta, de cómo se muestra este objetivo. Como ya les dije, lo vamos a desarrollar, no va a quedar nada en el aire, pero vamos a conceptualizar, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Cómo se está mostrando. Se resume el título de este objetivo en Industria, Innovación e Infraestructura, cuyo objeto principal es construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Bastante prometedor, ¿no? Bastante interesante, generoso, beneficioso, este objeto en materia de nuestro análisis. A su vez tiene 8 metas. Vamos a leerlas rápidamente, porque en sí mismas se van a ir desarrollando y entendiendo. La meta número 1 de este objetivo dice la creación de infraestructuras sostenibles. La 2 habla de promover la industrialización inclusiva y sostenible. Vamos a ir desarrollando cada uno de estas terminologías. Ojo, ¿eh? La meta 3 nos habla de aumentar el acceso a servicios financieros y mercados. La 4 nos dice mejorar todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad. La meta 5 nos habla de aumentar la investigación y actualizar las tecnologías industriales, ¿no? En la meta definida como 9.A, facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles, la meta 9.B nos dice apoyar la diversificación industrial doméstica y la adición de valor. La última meta, la 9.C, nos habla del acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones. Como podemos apreciar en infra, tenemos ahí un mapa con una leyenda donde se vislumbra en color naranja, las metas, sobre todo los desafíos más importantes por lograr. Aún se muestra que falta un gran alcance, ¿no? De color verde, los objetivos alcanzados en su totalidad mundialmente son muy pocos, ¿no? Casi nulo. Entonces, esto es importante tener un panorama global de cómo se va a ir desarrollando, ¿no? En realidad, el organismo a cargo
de esta Agenda 2030 siempre está poniendo el termómetro de cómo va y de cómo en cada país se tiene que ir posicionando. Vamos a ir viéndolo también en el desarrollo de la exposición. Bien, de lo que acabamos de poder leer, de cómo se presenta este objetivo, hay unas premisas que se derivan de ahí. La primera nos dice, nos habló, ¿no?, de infraestructuras resilientes. Las infraestructuras resilientes se refiere a la capacidad de los sistemas de construcción para que funcionen, para que satisfagan necesidades de los usuarios durante y después de una catástrofe o un peligro natural. Debemos entender así cómo se presenta la infraestructura resiliente o cómo se define, ¿no? Otra premisa que podemos obtener de esta presentación del objetivo 9 de la Agenda 2030 es la industrialización inclusiva, que no es otra cosa que ofrecer oportunidades a todas las personas, al margen de su nivel sociocultural, de su estatus, de su ideología religiosa y de su género, ¿no? Sabemos que el enfoque de género se encuentra presente transversalmente en todos los objetivos de la Agenda 2030, de manera indirecta o directa, y en todas las metas. No podía ser la excepción la ODS 9. También nos dice en esta premisa que la industria es el motor principal para la agenda mundial porque fomenta el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Es como se está presentando así. Por eso hablábamos que estas son premisas, ¿no? Después, sobre las infraestructuras en general, nos dice que no solo deben ser seguras, económicas, funcionales y con alta durabilidad, sino que desde la proyección deben considerarse nuevos materiales, productos, incorporar técnicas de trabajo colaborativos. Quien no conoce el famoso BIM, debe incorporarse la inteligencia artificial, la monitorización, el seguimiento en tiempo real, la robotización. Por eso que hablamos hace un momento de impulsar la innovación, ¿no? La automatización de los procesos constructivos, ¿no? Las nuevas formas de gestión constructiva. Lean Construction, quien no sabe eso, ¿no? Minimizar pérdidas, maximizar el valor, entre otras muchas que permitan una gestión inteligente que sea rentable. Y todo esto debe la sociedad en sí exigir, ¿correcto? Estas son las premisas que rápidamente podemos deducir sobre la presentación de este objetivo o cómo se nos presenta este objetivo. Hasta ahí pareciera que tiene sentido, que suena lógico, que es coherente, como dijimos, prometedor, que nos puede causar expectativas interesantes, ¿no? Beneficiosas. Pues ahora ya nos toca hablar sobre el trasfondo globalista respecto, primero, de la industrialización. Vamos a ver qué hay detrás de esto, cómo es que se muestra, cómo es que se presenta, ¿no? Podemos comenzar conceptuando qué cosa es la industria primero. La industria o la industrialización consiste en convertir materias primas en productos acabados. A la producción de bienes a gran escala se le denomina industrialización. No hay mayor secreto ahí. Eso es la industrialización. Convertir materias primas en productos acabados. Ahora, en cuanto a los tipos de industria, yo he querido precisar tres que son los más, digamos, o que albergan universalmente el mejor concepto de industria o de industrialización. El primer tipo de industria que he querido precisar es aquella industria de bienes de producción. ¿En qué consiste? Transformar un elemento tomado de la naturaleza que será utilizado luego para la producción de alguna manufactura final. Extraigo aluminio, extraigo cobre, oro o la misma madera y va a convertirse luego para una producción de alguna manufactura final. A esto se le denomina una industria de bienes de producción. El segundo tipo de industria que he querido definir, vamos a entender el porqué luego, es la industria de bienes de capital, que es la producción de maquinarias y equipos que ayudan a su vez a otras industrias.
que ayudan a cumplir las funciones a otras industrias. Por ejemplo, la producción de maquinarias agrícolas, metalúrgicas, navales, maquinarias de construcción. Esta maquinaria son un bien capital que ayudan a su vez a otras industrias, ¿no? Y el tercer tipo de industria, que es al cual le vamos a poner foco, es la industria de bienes de consumo, que tiene tres subdivisiones. La industria de bienes duraderos, que no son perecibles, electrodomésticos, muebles, vehículos, ¿no? La industria de bienes semiduraderos, es decir, los que tienen un tiempo de vida útil, que se desgastan, ropa, zapatos, teléfonos, y la industria de bienes no duraderos, es decir, los perecibles, que precisamente son los considerados de primera necesidad. Por ejemplo, ¿no? Las bebidas, los medicamentos y los alimentos. Que precisamente en esta ilustración que ustedes pueden notar, estoy colocando una flecha directamente que incide sobre este tipo de industria. La industria de bienes no duraderos precisamente es aquella que rige nuestra subsistencia, que es de una necesidad esencial para nosotros, como son los alimentos. Y es allí donde la Agenda 2030 le pone énfasis y la ONU echa sus garras. Vamos a desarrollarlo. Podemos obtener aquí una pequeña comprensión, ¿no? Un pequeño concepto de lo que acabamos de leer, para seguir entendiendo el porqué. Nos dice aquí este concepto: estamos más pendientes los seres humanos de la industria de bienes de consumo duraderos, es decir, podemos poseer el mejor carro, el último Smart TV, un gran closet de ropa y calzado, el smartphone más moderno, entre otros aspectos accesorios de este tipo de industria, de bienes duraderos que no perecen, ¿no? Pero no estamos fijando nuestra atención con la vital importancia en esta industria de bienes perecibles, en estos productos perecibles. Pues poco a poco así estamos minimizando nuestra propia vida, ¿no? Porque nos puede faltar todo, pero sin agua, sin alimentos, alimentos sanos, ¿no? Vamos a perecer. Y la Agenda 2030 lo que está buscando es justamente que perdamos la soberanía alimentaria, que perdamos nuestra autonomía de primer orden, que es estos productos de primera necesidad, que sí tienen un impacto directo en nuestra vida. Nos puede faltar cualquier cosa, dijimos, ¿no? Nos puede faltar el carro, la ropa, pero con alimento perecemos. Entonces, esta es la parte más sensible que identificable que podemos citar. Ahora, en países subdesarrollados, uno de ellos, el nuestro, aquí en Perú, solo el 30% de su producción agrícola es industrializada. En países desarrollados, el 98% de su producción agrícola se industrializa. Como podemos ver en las ilustraciones superiores, recordarán aquí en el Perú un suceso de uno de los productos más comunes industrializados, que es la leche, donde hubo una gran polémica, ¿no? Se exportaba fuera una marca específica de leche, a Panamá para ser más exactos. Y este país detectó que este producto no podría ser considerado técnicamente como leche o como un producto lácteo, pues incluía otros elementos en su composición. Y que la descripción más apropiada debería ser alimento compuesto, pero definitivamente leche no, porque no era 100% leche y fue retirada del mercado de ese país, ¿no? Ocurrió algo parecido acá en Perú también con el chocolate, que algunas marcas no eran 100% cacao, y ocurre hoy algo similar, ¿no? O podría ocurrir algo similar con la palta, el cacahuate, que lo llaman en otros países, ¿no? Sabemos que en el norte de Perú, en la zona de Virú, son grandes productores de este alimento y se está exportando con el fin de industrializarlo. Pero, por lo que estamos hasta el momento entendiendo y comprendiendo, hay una interrogante, ¿no? De una palta o de un producto X, ¿cuántos enlatados se pueden producir?
Lo que pasa es que la industrialización de alimentos conlleva a la pérdida de la integridad de este, ¿no? De su pleno valor nutricional, porque llevar a un producto, procesarlo a grande escala, lo desvirtúa, o sea, pierde su esencia en sí mismo, ya que más se procura una visión de rentabilidad económica. En esta siguiente diapositiva vamos a entender lo que ocurre o cuál es en la actualidad lo que busca el sentido de globalismo y que tiene que ver con la alimentación, ¿no? El globalismo exige, busca que el consumo sea solo a través de los grandes supermercados, que se debería anular las ventas en los mercados comunes, es decir, la venta al por menor, que tendría que darse un consumo predeterminado de productos y marcas establecidas por los monopolios de la industria del consumo, ¿no? Ese es el objetivo del globalismo. Tiene que funcionar así, de las grandes élites económicas, ¿no? Y claro, este escenario se puede ser posible debido a que, si bien es cierto, hoy todavía podemos ir a un mercado, explorar, analizar los productos, escogerlos, observar superficialmente su estado, ¿no? Cuál nos es más aceptable o no, pero lo que no sabemos es qué tan orgánicos, qué tan naturales son, porque ocurre algo también lamentablemente muy real acá, y yo creo que en otros países también, que los agricultores hacen una inversión económica en fertilizantes para la tierra, fungicidas y pesticidas para las plantas, a fin pues de que su producción aumente o se mantenga, ¿no? Más aún, si ocurre un escenario de un fenómeno climático, para que sus pérdidas no se reduzcan debido a los efectos de las lluvias o el aumento de la temperatura, ¿no? Emplean estos mecanismos fitosanitarios, pero lo hacen sin ningún control, ¿no? Sin ninguna supervisión, a su propio juicio, sin ningún tipo de experiencia o la manera, la asesoría adecuada al respecto. Entonces ya se pone en duda la calidad del producto que uno va a consumir. Por más que podamos verlo sano, por más que podamos tomar una fruta, una verdura y lo veamos sano, pero no sabemos qué altas composiciones químicas podrían tener. Entonces, este escenario hace posible, ¿no? que aquí, en otros países, como no existe una política seria de control efectiva que pueda garantizar la idoneidad de los productos agrícolas, bueno, existen organismos acá en Perú, pero más se están dedicando, como el SENASA, y hay que mencionarlo, más se están dedicando, pues, creo, a intervenir a vehículos particulares y quitarles frutas que son para consumo. En realidad, es el mismo Estado quien debe garantizar de manera efectiva la idoneidad de los productos. Y no solo en el ámbito de la agricultura, sino también las granjas productoras de carne, aquellos criaderos informales que existen. En realidad debería haber un control estricto de lo que estamos consumiendo, un control idóneo, efectivo. Entonces, como decimos, el gobierno de turno es el que debe garantizar justamente la calidad de los alimentos que consumimos, ¿no? Pero la realidad otra vez, y lamentablemente, abre el espacio para que se pueda implantar leyes y normas de control de consumo, pero, y acá viene el punto neurálgico de esta exposición, pero siempre va a ser a través de organismos supranacionales, ¿no? Estos organismos van a mostrar legítimamente que en efecto existe un problema en un país y que debe haber una industrialización alimentaria, que esa es la solución, pero de un carácter dictatorial, donde nos van a señalar cuánto y qué consumir. Y por supuesto, en dónde. ¿No? Nuestros hábitos de consumo van a ser modificados. Eso no lo duden. Como dijimos en un momento atrás, vamos a perder nuestra soberanía alimentaria con esta agenda globalista. Aquí he querido yo sintetizar un flujo de compras sostenible, así lo he denominado, que se avisora con la industrialización. 4 pasos, comenzando desde la ilustración arriba a la izquierda. Vamos a llegar a un supermercado, vamos a encontrarnos con un panel digital en la entrada, vamos a seleccionar los productos que deseamos, enlatados principalmente, y luego
pasa a la sección de acopio de lo que hemos seleccionado, donde Robox van a juntar todo aquello que previamente nosotros hemos escogido. Tercero, vamos a ejecutar el pago, tal vez con un chip ya implantado, o con una tarjeta, o con otro mecanismo digital. Y por último, la zona de despacho. ¿Y por qué he puesto esta marca de este supermercado tan conocido? Porque esto es real, porque ya existe en esta cadena de mercado robots que brindan atención al público. En todo este flujo que he descrito, no ha habido interacción con otro ser humano. Hay una total automatización. Y esto ya se está dando y se dará. Entonces, ya vamos comprendiendo a dónde apunta la industrialización. Ya vamos entendiendo hasta este momento en qué consiste la automatización. ¿A qué se refiere con la industrialización inclusiva? Con la innovación, con la tecnología. En esta parte, estimada audiencia, vamos ahora, nos toca ya desarrollar el otro aspecto del objetivo 9 de la Agenda 2030, este objetivo nos habla inicialmente de la industria y ahora vamos a hablar de la infraestructura, de la construcción. Vamos a ver cómo intervienen aquí factores externos, organizaciones supranacionales y cómo ya hoy por hoy se encuentran en ejecución, se encuentran inmersas sin que quizá nos hayamos dado cuenta. Es más, yo les pido de total atención para los empresarios del mundo de la construcción, para todo aquel que interviene de alguna manera laboralmente en este ámbito, que le va a ser muy familiar todo esto que voy a estar describiendo a continuación. Lo primero que he querido conceptualizar es que el campo de la construcción, en efecto, es susceptible de mejoras. Sí, lo podemos reconocer. Pero mejoras no mediante cambios dictatoriales, ¿no? Ni imposiciones de normas de organismos supranacionales que determinen incluso, o que ya determinan incluso, el régimen laboral de los colaboradores y los tipos de contrato con que se van a regir, donde las leyes de un país se vienen adaptando y subordinando a estos organismos. Así funciona la agenda globalista. Él ya tiene el poder de cambiar las reglas del juego. Ahora, un ejemplo de esto rápidamente ocurre en el campo de la salud, ¿no? Ya quizás se ha tratado este aspecto, pero vale la pena volver a mencionar, ¿no? En todo el mundo se pretende modificar las leyes en el ámbito de la salud. La OMS, organismo dependiente de la ONU, está desarrollando un tratado sobre pandemias. Y a través del instrumento jurídico mundial llamado Reglamento Sanitario Internacional, RCI, pretende eliminar las protecciones de los derechos humanos, imponer vigilancias y censuras, eliminar la libertad de expresión y que esto sea exigido a todos los gobiernos un fiel cumplimiento. Eso pasa en el ámbito de la salud. También organismos supranacionales intervienen en las políticas y en la legislatura, en la legislación de un país. Vamos a ver ahora cómo se está interviniéndose en el ámbito de la infraestructura y de la construcción. Pues bien, hay una realidad en el Perú que es evidente, ¿no? Como dijimos, la intervención de los organismos supranacionales ya se está dando y ocurre en un proceso de un proyecto o de una obra de construcción, de una empresa que ya está ejecutando labores o de una que quiere desde cero nacer. Entonces, he querido describir en 4 pasos la constitución de una empresa, cómo va a nacer, cómo se va a clasificar, cómo va a operar y en qué momento de su trayectoria comienzan a intervenir los organismos supranacionales. Quizá no lo hemos notado, quizá no nos hemos dado cuenta, pero es importante describirlo. Miren ustedes, el primer paso que quiero mostrarles es respecto a cómo se constituye una empresa. La constitución de una empresa. Primero, comienza con la etapa de la concepción. Se realiza un estudio de mercado, se define el tipo de negocio, bueno, en este caso el negocio va a ser la construcción, se define el capital, el financiamiento y la forma, es decir, si va a ser una empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad anónima limitada, abierta, cerrada, etc. Luego viene la etapa del nacimiento de la empresa.
la búsqueda y reserva del nombre, como un niño, la elaboración de la minuta de constitución, su partida de nacimiento, el aporte de capital, la elaboración de la escritura pública en la notaría, se tiene que escribir en el registro de personas jurídicas de la SUNAR, un organismo aquí en el Perú, al igual que la inscripción al RUC en la SUNAT. Y el tercer paso es la clasificación. Mi empresa se va a clasificar de acuerdo a las ventas que prospecte realizar de manera anual. Por ejemplo, si es una MIPES, una microempresa o pequeña empresa, hay unos determinados montos calculados en UITs que definirán si es una micro o pequeña empresa. Lo mismo va a suceder si me clasifico como mediana empresa o si me clasifico como gran empresa. Pero aquí viene el punto álgido importante. Hay un tipo de clasificación llamado CIU o CIU, que significa, que es la abreviatura, de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas reconocidas por la ONU. Pues muchos dirán que tiene que ver la ONU aquí. Pues tiene que ver mucho, estimados señores, porque esta clasificación determina la división, la sección, el grupo y clase en que una empresa se ubica mundialmente. Y esto es concordante con el decreto legislativo 727, denominada la Ley de Fomento a la Inversión Privada en la Construcción, que en su artículo 3 dice, miren, en su artículo 3 hace alusión a esta clasificación internacional de la ONU. Dice, están comprendidas en los alcances de la presente ley las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que se dediquen o promuevan las actividades de la construcción comprendidas en la gran división 41, 42 y 43, vamos a ver un gráfico ahora, de la sección F de la CIU. Miren, esta ley hace alusión a que las empresas tienen que estar dentro de esta clasificación internacional. Es más, la misma ley indica que las empresas constructoras se regirán para efectos de remuneración al régimen laboral común cuando los costos individuales de las obras sean menores a 50 unidades impositivas tributarias. Y si son mayores, si las obras son mayores a 50 UITs, pues se remunerará al personal bajo el régimen especial de construcción civil. Por eso decíamos que en que estas normas incluso definen la manera como es que se va a remunerar al personal. Esto podría sonar escandaloso, pero ciertamente es real. Ciertamente está sucediendo. No estamos mintiendo, estamos citando normas y leyes que actualmente existen y actualmente se dan, ¿no? Entonces, en esta gráfica podemos ver de manera real y concreta en la plataforma digital única del Estado peruano, cualquier persona lo puede consultar, la mención de esta denominación, ¿no? De esta clasificación, ¿no? Se presenta como, entonces ustedes hacen la búsqueda correspondiente en el portal, encuentran que se describe de esta manera, dice, la cuarta, me había olvidado mencionar algo, que esta clasificación CIU tiene o ha pasado por varias revisiones, estamos en la revisión 4. Dice que la cuarta revisión de la clasificación industrial internacional uniforme es un instrumento estadístico para clasificar las actividades económicas de las empresas y sus establecimientos, lo que permite la homogeneidad y comparabilidad regional, nacional e internacional de la información que se genera. Eso está en el portal del Estado peruano, señores, avalado por ello. En el lado derecho podemos observar un extracto de este manual que se puede descargar en PDF, donde aquí vemos que precisamente para las empresas de construcción se visualiza su clasificación. Está ahí la sección F, la división 41, 42, 43 y el grupo y clase a la que uno puede pertenecer como empresa constructora para construir edificios, ingeniería civil, carreteras y vías de ferrocarriles, servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, señores,
Esto es algo real, esto es algo que está sucediendo hoy por hoy. Vemos cómo la ONU, vemos a través de la Agenda 2030 y todos los demás mecanismos intervienen en nuestra realidad, intervienen en nuestro trabajo, nos dictan las pautas y las normas de cómo ser y cómo hacer. Yo sé que a muchos hasta el momento esto les está sorprendiendo, ¿no? Y seguimos, ¿ah? Y seguimos, miren. Una vez que ya clasifiqué a mi empresa, ahora vamos a realizar una serie de inscripciones si pretendo trabajar con el Estado, que sería, digamos, la aspiración más conveniente hoy por hoy. Tengo que registrar mi empresa, si es una micro, pequeña, en un registro llamado REMIPE, que me va a dar una serie de beneficios. También tengo que hacer el Registro Nacional de Proveedores, RNP. Si pretendo contratar con el Estado, tengo que estar registrado en el Registro Nacional de Obras de Construcción Civil, llamado RENOC, para obras que tienen un valor superior a las 50 UITs. ¿No? Tengo que hacer todos estos registros, ¿no? Vamos a ver rápidamente cuánta burocracia hay también aquí. Luego, otro paso a seguir es que mi empresa puede ganar también experiencia en el ámbito privado, pero las contrataciones con el Estado son los que más rentabilidad me da y, por supuesto, son las mejores pretensiones que cualquier empresa de construcción podría tener. Y las contrataciones con el Estado tienen también unos procesos que seguir, y los he enumerado de la siguiente manera, rápidamente. El proceso de selección con el Estado puede ser a través de licitación pública, concurso público, adjudicación directa, etc. Los tipos de contrato con el Estado pueden ser, según los costos y riesgos, a suma alzada, precios unitarios. Según el alcance, los contratos con el Estado pueden ser solo construcción, llave en mano, etc. Solo por mencionar. Ahora, ¿cómo es el proceso de contratación con el Estado? Puedo presentarme como empresa sola o puedo formar un consorcio con contabilidad independiente o no. Luego adquiero las bases, analizo los términos de referencia y la memoria descriptiva, presento la propuesta técnica económica y los anexos que lo acompañan. Luego viene la buena pro, el otorgamiento y luego el consentimiento, el perfeccionamiento y firma del contrato, presento mis garantías, es decir, mis fianzas, sustento la experiencia del postor, el contrato del consorcio y otros exigibles. Todos estos procesos podrían sintetizarse. Acabamos de ver que ya existe una intervención de la ONU muy directa en cuanto a la clasificación. Todo esto puede variar, todo esto es materia de procesos que hasta ahora se siguen dando, ¿no? A través del SEACE u otros. Pero fíjense aquí algo. Yo trato de las letras pintarlas de color naranja, las que tienen que ver con una variable de control susceptible. Por ejemplo, el desarrollo de mis operaciones laborales ya como empresa, una vez que contraté con el Estado, consiste primero en establecer los nuevos protocolos de salud en el contexto de alguna emergencia sanitaria que hubo o que va a haber. Tengo que definitivamente establecer mis protocolos de salud y seguridad en el trabajo. Luego establecer mis procesos administrativos en la obra, adaptándome, por supuesto, a la emergencia sanitaria de turno. Luego inicio mis procesos contables, ¿no? Mis operaciones con la SUNAT y aperturo, acá viene el punto, una planilla de régimen laboral común para mi plana profesional. Esto me lo exige la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo 728. Y a su vez determina el tipo de contrato que debo de hacerle a este personal profesional. Ya hay una tabla parametrada al respecto, como la pueden ver, que está ilustrada ahí, de acuerdo al tipo de contrato. En este caso, estoy ahí señalando en rojo que es para una obra o servicio. Hay otros tipos también. El subtipo, que va a ser es un contrato para una obra determinada o servicio específico, y tiene un objeto y tiene una duración. Es decir, ya se encuentra parametrado incluso la forma que yo debo contratar o cómo debo hacer el contrato. Y claro, por una cuestión de orden está bien, ¿no? Por una cuestión de mantener la forma, eso es correcto. Pero todo parte de una legislación, parte de una norma, como le dije, susceptible a cambio. Si se pretende que la infraestructura sea globalista, por supuesto que cambios van a haber. Y seguimos viendo, seguimos viendo. Otro proceso, después de aperturar mi planilla de la plana profesional, pues tengo que aperturar ahora mi planilla del régimen especial de construcción civil. Estamos hablando de obras superiores a 50 UITs, ¿no? Para mis trabajadores de campo. Cuando pretendo aperturar esta planilla, debo tomar en cuenta que la Cámara Peruana de la Construcción, más conocida como CAPECO, tiene una norma que establece que los trabajadores de campo, cuando pretendo aperturar esta planilla, debo tomar en cuenta que la Cámara Peruana de la Construcción, más conocida como CAPECO, tiene una norma que establece que los trabajadores de campo, cuando pretendo aperturar esta planilla, debo tomar en cuenta que la Cámara Peruana de la Construcción, más conocida como CAPECO,
y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, ellos realizan una convención colectiva de trabajo, así se denomina. Esto origina a su vez un acta final de negociación colectiva en construcción civil, que tiene un periodo anual. Esta acta o este proceso de esta convención, de este pacto, de este acuerdo que hace el CAPECO con los trabajadores de construcción civil, está dentro también de un marco legal, del Decreto Supremo 010-2003-TR, llamada la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Esta ley, ¿no? O todo esto, estas concesiones que hemos hecho, estos convenios, originan las formas de cómo yo voy a remunerar a mi personal de campo. Esto se va a expresar en las tablas salariales. Son 2 cada semestre, como vemos en la imagen a la derecha. Ahí me indica cómo voy a pagar a un operario, a un oficial, a un peón, cuánto va a valer su jornal semanal, cuáles van a ser sus beneficios. En fin, ahí me está señalado ya, pauteado, cómo va a ser el escenario de pago. Si un personal se retira sin que le deba nada. Yo ya le pagué todo hasta por adelantado. Y no es mala la remuneración. Entonces, esto también está sujeto a un cambio. Esto también podría estar sujeto a una variación, a un escenario de modificación, de alteración, de organismos supranacionales. Porque está ligado también a una norma, está ligado también a un decreto. Como paso final tengo el inicio de mi proceso constructivo, ¿no? Que se indica a partir del día siguiente de suscribir el contrato. Entonces, todo esto que hemos descrito rápidamente nos da una lectura de susceptibilidad al cambio, de susceptibilidad a modificación, de que si se pretende establecer un cambio en los regímenes de la construcción para las infraestructuras resilientes, pues se van a hacer o se vienen haciendo hoy por hoy con esta realidad que puede variar. ¿Y por qué va a variar? Por lo que a continuación vamos a seguir describiendo. He querido citar 2 efectos que produce este objetivo de desarrollo 9, que nos habla de la industrialización y de la infraestructura de la construcción. Primero entendamos que la globalización, no globalismo, sino la globalización es un concepto económico que se ocupa de los flujos libres del comercio, de las inversiones, de las personas, ¿no? Hasta ahí todo está bien, eso es correcto, pero el globalismo es una demoledora ideología política que pretende acabar con el Estado-nación para sustituirlo por un gran Estado mundial, que marcará las pautas de cómo hacer industria, los regímenes en la construcción, todo lo que acabamos de ver anteriormente. Todo esto, por supuesto, sometido bajo los monopolios que van a definir nuestros hábitos de consumo, nuestra manera de trabajar. Otro efecto es que externamente se elaboran las agendas de los estados o que los estados deben aplicar a sus territorios. Eso lo estamos viendo. Con ello perdemos ya no la soberanía o solamente la soberanía alimentaria, ¿no? Perdemos la soberanía nacional, ¿no? Dejamos de ser un estado soberano y se establece el globalismo, ¿no? Ya que las organizaciones supranacionales dictan y dictarán, esto va a suceder también gradualmente y con más fuerza, dictan las normas que impactan y modifican las leyes que los estados soberanos deben impartir, subrepticiamente, tal vez sin que lo notemos. Claro, yo soy partidario de la idea de que sí, si es que se pretende hacer un gobierno mundial, pues tiene que haber leyes mundiales y que tienen que someterse y que todas las personas tienen que regirse a ello. Yo creo que eso es cierto y que es posible, ¿no? Y básicamente por una sencilla razón, por una frase que muchos de nosotros la conocemos y la tenemos aquí, que nos dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Pero cuando el globalismo se imponga, estimados, en realidad esto va a tornarse al revés, porque voy a estar obligado a hacer lo que la ley me mande, y más bien voy a estar impedido de hacer lo que la ley me prohíba. Es que esto tiene un contexto
social y real, también tiene un contexto teológico bíblico, ¿no?, respecto a un gobierno mundial que lo vamos a entender a posterior, casi al final de esta narrativa. Esto para sintetizar los dos efectos que produce este objetivo de desarrollo con lo que ya estamos viendo. Ahora bien, hay algo que también mencionar respecto al efecto del objetivo de desarrollo 9, algo bastante interesante. Hoy en día ninguna ONG en el mundo u organización humanitaria puede solicitar ayuda a la cooperación internacional si no está sujeta dentro del marco de la Agenda 2030. Se lo digo porque acá en Perú existe la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la APCI, que está, digamos, dependiente del Estado. Al igual que la clasificación CIU, también lo pueden encontrar en el portal o en la plataforma digital única del Estado peruano, lo pueden allí encontrar como Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Y en este acápite, en este espacio, si, por ejemplo, uno quiere solicitar y plantear su proyecto de cooperación internacional, pues descarga una ficha, y en la ficha, que es real tal cual, que la pueden ustedes observar aquí en la ilustración de la derecha, la pueden descargar también, se precisa en el paso 16, nos dice, se pide, ¿no?, a quien está solicitando la financiación del proyecto, señalar los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030, o sea, con nombre y apellido, que se encuentran vinculados con tu proyecto. Y ahí están las 17 ODS ahí. Y tienes que marcar el o los objetivos que están vinculados con tu proyecto. Es decir, todo ya está orquestado y organizado para la intervención de la Agenda 2030. Por eso estamos siendo bastante reales, bastante concretos y precisos en toda la información que a lo largo de este día se está desarrollando. O sea, esto no es para engañar a nadie ni para asustar, es para transmitir la realidad, para que entendamos y nos posicionemos y nos alertemos de lo que está sucediendo. Conclusiones finales, estimada audiencia. Podemos definir que la ODS 9, o el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, es la visión de la cuarta revolución industrial. Siendo nosotros como consecuentes, hidalgos en reconocer que sí, pues el desarrollo de una sociedad tiene que generar avances científicos y tecnológicos, forma parte de, ¿no? Pero estos avances son tan marcados, tan disruptivos, que crean un antes y un después. No debería entenderse como algo negativo, ¿no? Pero fíjense hacia dónde apunta, pero se entiende que la revolución industrial es sinónimo de que las fábricas también aumenten su producción, que reduzcan sus costos, ¿no? En eso consiste. Es decir, que sean más rentables y por ende brinden una mejor calidad de vida. No está mal que se plantee ello, ¿no? Pero la visión del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 en base a la industria y a la infraestructura de la construcción, pues tiene un enfoque progresista, ¿no? No olvidemos que el progresismo, estimados, consiste en una mejora social, cultural, política, incorporando siempre la variable de ciencia y tecnología como la gran solución a los fallos de la sociedad. La meta del progresismo es que predomine la percepción, la opinión antes que la realidad, ¿no? Y su objetivo es superar la desigualdad introduciendo tecnologías de innovación, como versa la ODS 9. Inteligencia artificial, la robótica, el transhumanismo. De esta manera se producen pues riquezas y generan un bienestar hedonista para el ser humano, de satisfacción personal, como lo vemos en esta pequeña gráfica, ¿no?, secuencial, de cómo se vislumbra o cómo es la visión de la ODS 9 respecto a un enfoque progresista. ¿Y por qué decimos esto? Antes de concluir, acá hay un dato importantísimo que estamos finalizando. ¿Por qué decimos que la ODS 9 se proyecta o va a formar parte de esta revolución industrial, ¿no? Porque puede tener niveles tan exigentes como determinar, ¿no?, a través de una norma, una ley, decir, ahora va a existir para las empresas
una cuota obligatoria de trabajadores de fuerza robótica para una línea de producción industrial o para un proyecto de construcción, porque se procura la innovación, ¿cierto? Entonces, tiene que hacerse indispensable también incorporar maquinarias o equipos inteligentes que suplanten, que reemplacen a cuadrillas de trabajadores, ya que la automatización, que nos definía la premisa de este objetivo, consiste pues o significa prescindir cada vez más del ser humano, que se generen nuevos entes posthumanos, como nos versa el transhumanismo, que desarrollen mayores tareas, más eficientes y en menos tiempo. Por ejemplo, los robots no se fatigan, no se enferman, ni mucho menos protestan, ¿no? No forman sindicatos. En esto consiste la cuarta revolución industrial, que es promovida por el Foro Económico Mundial. Y con esto concluimos. Acá hay un dato importante. En el 2016, Klaus Schwab, es el economista alemán y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, en su libro llamado La Cuarta Revolución Industrial, precisó que esta tiene el potencial de robotizar a la humanidad. Dice que estamos en un momento de la historia en que la revolución tecnológica inevitablemente va a alterar nuestra vida, ya lo vemos viendo, ya lo venimos viendo con la industrialización alimentaria, nuestro trabajo, lo estamos viendo en la construcción, y nuestras relaciones con otra persona. Hace unos años atrás, en el 2019, se realizó en Davos, en Suiza, una reunión del Foro Económico Mundial, precisamente, con líderes de empresas y diversos gobiernos, donde se precisó también que la cuarta revolución industrial se constituye a partir de la tercera, pero que se va a caracterizar principalmente por una fusión de tecnologías entre dimensiones físicas humanas y cibernéticas y biológicas. ¿Qué quiere decir esto? Saquemos las conclusiones, estimados. Acá tenemos un gráfico de las revoluciones industriales que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, la de 1784, que fue la primera, a través de las tecnologías de energía a vapor, la segunda revolución industrial en 1870, con la electricidad, la energía como el petróleo, la tercera revolución industrial en 1969-70, donde se da la automatización de la producción basada en el uso de sistemas eléctricos y las tecnologías de la información. Y la cuarta revolución industrial, que ya se está dando hoy por hoy, y esto es algo que nos preocupa, ¿no? El concepto de la cuarta revolución industrial, producción automatizada e interconectada basada en el uso de sistemas físicos cibernéticos, poshumanos, transhumanos, robot, Internet de las cosas, redes colaborativas. ¿Qué hacer, estimados? Es la pregunta que queda, ¿no? No hay unas soluciones específicas para lo que estamos viendo. No hay una gran solución. En realidad estas cosas van a suceder, son inminentes, van a pasar. Yo he querido citar, digamos, 4 pequeños conceptos de qué hacer, de acuerdo a mi visión social y a mi visión teológica. Debemos de permanecer, es una palabra clave, permanecer en resistencia, con coherencia, aplicando una inteligencia estratégica. No comer todo lo que se nos da, metafóricamente hablando. Permanece, estimado amigo, amiga, estimados guerreros, permanece difundiendo a toda escala la verdad, sin miedo, despertando conciencias críticas en la población. El poder de decisión tiene que basarse en la investigación y en el análisis, ¿no? Teniendo el mejor discernimiento para así contar a futuro, esperamos, con líderes políticos, pero que realmente representen los intereses de la vida del ser humano, de la población. Permanece, estimada audiencia, empleando herramientas alternativas como el nuevo sistema asambleario, el derecho natural, temas que acá se tocan ampliamente. Podemos echar mano de ello, podemos seguir resistiendo de esa forma. Finalmente debo decirles este concepto. El tiempo se agota, no nos queda mucho tiempo. Es inevitable que ocurra un control globalista. Es inevitable que aparezca un personaje que va a dominar el mundo, bíblicamente hablando. Nuestra esperanza, nuestra salida de todo esto final, sucederá cuando nuestro Señor Dios retorne y venga por su pueblo. Por eso permanezcamos en esperanza. La Biblia nos dice, segunda de Pedro, capítulo 3, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Solo de esa manera podemos salvarnos. Cuando venga nuestro Señor, que nos encuentre sin mancha e irreprensibles, sin ningún reproche que Él nos pueda hacer y en paz. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor, dice la Biblia, es para salvación. Estimados, muchas gracias por este espacio. Perdón si me cedí un poco del tiempo, nada más